Bienvenido a un viaje sombrío por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Guadalajara. Antes de comenzar, tómate un momento para comentar desde dónde nos ves. Es fascinante ver hasta dónde pueden llegar estas historias olvidadas. En el otoño de 1900, cuando las lluvias tardías aún golpeaban las calles empedradas del barrio de San Juan de Dios, una cuadrilla de albañiles contratada para reparar el pozo de la antigua casona de los Pineda hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción de una de las familias más respetables del Bajío jalisciense. Lo que encontraron esa mañana de octubre no fueron las raíces obstruidas que esperaban, sino un muro de ladrillos construido con precisión dentro del pozo, y, detrás de él, algo que ningún hombre debería jamás contemplar. Los trabajadores, dirigidos por el maestro albañil Crescencio Maldonado, habían sido contratados por el nuevo propietario, don Evaristo Hernández, un comerciante de textiles que había adquirido la casona tras la misteriosa partida de la familia Pineda 6 meses antes. Según el Registro Municipal de Obras Públicas, fechado el 15 de octubre de 1900, la tarea era simple: limpiar el pozo, que llevaba años sin funcionar, y restablecer el suministro de agua. La casa de los Pineda se alzaba imponente en la esquina de lo que hoy conocemos como la calle Morelos con la antigua calle del Seminario. Era una construcción colonial de 2 plantas, con gruesos muros de adobe y un patio central que albergaba el pozo en cuestión. Durante más de 30 años había sido el hogar de don Laureano Pineda y su familia, una estirpe que llegó a Guadalajara desde Michoacán en la década de 1860 con cartas de recomendación del clero local y un capital considerable cuyo origen nadie se atrevía a cuestionar. Cuando Maldonado y sus hombres comenzaron a bajar al pozo esa mañana, lo primero que notaron fue el olor. No era el aroma típico del agua estancada, sino algo más denso y perturbador. Un olor que, según el testimonio que Maldonado daría semanas después al juez de paz, parecía venir de la tierra misma, como si algo se hubiera estado pudriendo allí durante años. A medida que descendían, la estructura circular del pozo revelaba una peculiaridad arquitectónica. A unos 4 metros de profundidad, el espacio se expandía lateralmente, formando una cámara que no aparecía en ninguno de los planos originales. Fue al mediodía, cuando la luz del sol caía directamente sobre el fondo del pozo, que Maldonado distinguió la pared de ladrillo. No era una construcción antigua, sino una obra reciente, ejecutada con la precisión de un experto. Los ladrillos estaban perfectamente alineados, sellados con una mezcla de cal y arena que aún conservaba su color blanquecino. Lo que más inquietó al maestro albañil fue la distribución del trabajo. Quien había construido esa pared conocía exactamente las dimensiones del espacio, como si hubiera trabajado allí en múltiples ocasiones. El primer golpe de martillo resonó de forma extraña. El sonido no era el eco sólido de una pared maciza, sino un ruido hueco, como si detrás del muro existiera un espacio vacío. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Crescencio Maldonado, un hombre de temple forjado en décadas de construcción, sintió por primera vez en años que algo no estaba bien. Sin embargo, su contrato era claro: debía limpiar el pozo y restablecer el acceso al agua. El segundo golpe agrietó el mortero. El tercero desprendió el primer ladrillo. Detrás de esa pared, en una cavidad que se extendía hacia el norte de la propiedad, se encontraba lo que las autoridades municipales describirían posteriormente como evidencia material de actividades que contravenían tanto las leyes civiles como los preceptos morales cristianos. Pero esa descripción oficial, archivada en los documentos del Juzgado de Paz, no hacía justicia a la realidad de lo que los albañiles contemplaron ese día. Había placas funerarias, decenas de ellas dispuestas contra las paredes de la cámara subterránea. Cada una estaba grabada con nombres, fechas y epitafios que no correspondían a ningún registro de defunciones del cementerio municipal. Los nombres eran variados, algunos españoles, otros indígenas, algunos que parecían extranjeros.
Las fechas abarcaban un periodo de casi 15 años, desde 1885 hasta 1899. Pero lo más perturbador no eran las placas en sí, sino su estado de conservación. Estaban impecables, como si hubieran sido colocadas recientemente, y cada una mostraba signos de haber sido pulida y mantenida con regularidad. Entre las placas había otros objetos, ropas dobladas con cuidado, organizadas por tamaños, zapatos alineados en filas perfectas, efectos personales como relojes de bolsillo, anillos, medallas religiosas y fotografías. Todo estaba dispuesto con una precisión casi obsesiva, como si alguien hubiera convertido esa cámara subterránea en un macabro museo personal. Al ver la magnitud del descubrimiento, Crescencio Maldonado ordenó inmediatamente a sus hombres que salieran del pozo y se dirigió a pie hasta la comisaría de policía más cercana. El parte oficial redactado por el sargento Rutilio Padilla documentó el hallazgo en términos escuetos pero reveladores. Se procede a dar aviso de descubrimiento de osamentas y efectos personales de origen incierto en propiedad ubicada en calle Morelos, esquina con Seminario. Antigua residencia de la familia Pineda, actualmente en posesión de don Evaristo Hernández. La noticia se extendió por Guadalajara con la velocidad que solo las tragedias logran alcanzar. En los cafés de la Plaza de Armas, en los corrillos de los mercados, en las tertulias de las familias acomodadas, no se hablaba de otra cosa. La familia Pineda, que durante décadas había sido vista como un ejemplo de rectitud y prosperidad, se convertía súbitamente en el centro de especulaciones que iban desde lo meramente escandaloso hasta lo francamente siniestro. Pero había un detalle que las autoridades no hicieron público inmediatamente. Un detalle que solo se conocería semanas después, cuando el caso tomara dimensiones que nadie había anticipado. Entre las placas funerarias encontradas en el pozo, había una que llevaba una fecha futura, 15 de noviembre de 1900, un mes después del descubrimiento. Y el nombre grabado en esa placa era el de una persona que aún vivía. Los vecinos del barrio de San Juan de Dios comenzaron a recordar cosas que durante años habían preferido olvidar. Los ruidos nocturnos que venían de la casa, el hecho de que ningún sirviente durara más de unas pocas semanas, las visitas que llegaban de noche y que, según algunos testimonios, nunca se les veía salir por la mañana. Los carruajes que partían antes del amanecer siempre en dirección al cementerio municipal, pero que regresaban vacíos cuando el sol ya había salido. Doña Carmen Vázquez, que había vivido en la casa contigua durante 15 años, proporcionó al juez de paz un testimonio crucial. Según su declaración, fechada el 20 de octubre de 1900, ella había observado durante años una rutina peculiar en la familia Pineda. Cada domingo, sin excepción, don Laureano descendía al patio con una escalera de mano y permanecía en el pozo durante horas, siempre solo, siempre en silencio y siempre con herramientas que, por el sonido, parecían ser de albañilería. La familia Pineda había llegado a Guadalajara en 1868, apenas 2 años después del fusilamiento de Maximiliano y en plena consolidación del gobierno de Benito Juárez. Don Laureano se presentó ante las autoridades locales como comerciante de arte funerario, especializado en la elaboración de placas conmemorativas y monumentos. Su esposa, doña Refugio, era descrita en los documentos de la época como una mujer de conducta intachable y profunda religiosidad. Tenían 3 hijos: Macedonio, el mayor, que habría de cumplir 30 años en 1900, Esperanza, de 26, y el menor, Clemente, de apenas 24. El negocio de don Laureano prosperó rápidamente. Su taller, ubicado en los bajos de la misma casona, se especializaba en la creación de placas funerarias de mármol y bronce, trabajos que requerían no solo habilidad artística, sino también un conocimiento profundo de las técnicas de grabado y pulido. Los clientes llegaban de toda la región, atraídos por la reputación de excelencia que había logrado construir en pocos años.
Pero había algo en el método de trabajo de los Pineda que llamaba la atención de quienes conocían el oficio. Joaquín Morales, también artesano funerario y competidor directo de la familia, declaró ante las autoridades que los Pineda tenían acceso a materiales de una calidad excepcional que él mismo no conseguía adquirir pese a sus contactos en la Ciudad de México. Además, notó que la familia trabajaba exclusivamente de noche y que el taller permanecía cerrado durante el día, una práctica inusual en un oficio que requería luz natural para la precisión del grabado. La prosperidad económica de los Pineda era evidente. En menos de 10 años habían adquirido propiedades adicionales en diferentes barrios de la ciudad. Mantenían un carruaje propio con cochero de planta y vestían con una elegancia que rivalizaba con las familias más acomodadas de Guadalajara. Don Laureano había sido admitido en el Casino Jalisciense, el club social más exclusivo de la época, y doña Refugio participaba activamente en las obras de caridad de la alta sociedad tapatía. Sin embargo, existían aspectos de la vida familiar que generaban comentarios susurrados entre los vecinos. Los 3 hijos de los Pineda, pese a estar en edad de contraer matrimonio, no habían mostrado jamás interés en formar sus propias familias. Vivían recluidos en la casona, rara vez se les veía durante el día y, cuando aparecían en público, lo hacían siempre acompañados por uno de los padres. Macedonio, el hijo mayor, era descrito como un hombre de pocas palabras y mirada esquiva que parecía cargar con un peso invisible. Esperanza, la única mujer, había rechazado sistemáticamente todas las propuestas matrimoniales, a pesar de ser considerada una de las jóvenes más hermosas del barrio. Su comportamiento en sociedad era correcto pero distante, como si mantuviera una barrera invisible entre ella y el resto del mundo. Clemente, el menor, quizás era el más enigmático. Había estudiado medicina en el seminario conciliar, pero abandonó sus estudios de forma súbita y desde entonces se dedicaba exclusivamente al negocio familiar. En 1895, 5 años antes del descubrimiento del pozo, ocurrió un incidente que retrospectivamente adquirió un significado siniestro. Durante una de las fiestas patronales del barrio, una joven llamada María Luisa Contreras desapareció, tras haber sido vista por última vez conversando con Clemente Pineda. La búsqueda se extendió durante semanas, pero nunca se encontró rastro alguno de la muchacha. La familia Contreras, campesinos sin influencia, no pudo presionar a las autoridades y el caso se archivó sin resolución. Según el testimonio posterior de varios vecinos, los Pineda continuaron su vida normal, pero algo había cambiado en la dinámica familiar. Los ruidos nocturnos que venían del patio se hicieron más frecuentes y el olor peculiar que emanaba de la propiedad se intensificó. Doña Carmen Vázquez recordaría años después que fue a partir de aquella época cuando comenzó a notar que las herramientas que don Laureano bajaba al pozo incluían no solo instrumentos de albañilería, sino también lo que parecían ser implementos médicos. El taller de los Pinela continuó prosperando. Sus placas funerarias eran solicitadas por las familias más prominentes de Jalisco, pero quienes trabajaron ocasionalmente como ayudantes recordaron posteriormente detalles inquietantes. El espacio de trabajo estaba dividido en 2 secciones, una que permanecía siempre abierta y bien iluminada y otra que permanecía cerrada con llave y a la que solo tenían acceso los miembros de la familia. En 1897 desapareció otro joven del barrio, Aurelio Sandoval, un repartidor de pan de 17 años que había sido visto por última vez haciendo una entrega en la casona de los Pineda. El carrito de reparto fue encontrado abandonado a 3 calles, con la mercancía intacta, pero sin rastro del joven. La investigación de esta segunda desaparición fue más exhaustiva, pero los Pineda proporcionaron testimonios coherentes y el caso se cerró sin mayores consecuencias. Pero los vecinos comenzaron a establecer conexiones. 2 jóvenes desaparecidos en menos de 3 años.
ambos vistos por última vez en las inmediaciones de la casa de los Pineda. Los ruidos nocturnos que se habían vuelto una constante, el olor, la extraña rutina de don Laureano con el pozo, las herramientas médicas, las placas funerarias que se producían en cantidades que parecían exceder la demanda real del mercado. En el invierno de 1898 ocurrió un evento que marcaría el principio del fin para la familia Pineda. Un rayo cayó sobre el techo de la casona, provocando un incendio que afectó principalmente la sección del taller que permanecía siempre cerrada. Los bomberos lograron controlar las llamas, pero el capitán Teodoro Martínez confesaría más tarde al juez que, entre los objetos rescatados, había prendas de vestir que claramente no pertenecían a la familia Pineda. Ropa de diferentes tallas y estilos, algunas femeninas, otras masculinas, algunas que parecían pertenecer a personas jóvenes. Todas las prendas estaban cuidadosamente dobladas y organizadas como parte de un inventario meticulosamente mantenido. Después del incendio, el comportamiento de la familia Pineda cambió de manera notable. Redujeron significativamente la producción de su taller, rechazaron varios encargos importantes y comenzaron a mostrar signos de tensión. Los vecinos notaron que las discusiones familiares, que antes se mantenían en privado, ocasionalmente se escuchaban desde la calle. En la primavera de 1899, los rumores sobre la familia alcanzaron un nivel que comenzó a afectar su posición social. Algunas familias prominentes cancelaron encargos y el casino jalisciense inició discretas investigaciones. Fue en este contexto que los Pineda tomaron una decisión que sellaría su destino: abandonar Guadalajara. La venta de la propiedad fue precipitada. Don Evaristo Hernández, el comerciante de textiles que la adquirió, pagó un precio considerablemente inferior al valor de mercado, pero los Pineda aceptaron sin regatear. Parecían tener prisa por marcharse, como si algo los persiguiera. El 15 de abril de 1800, un carruaje cargado con las pertenencias de los Pineda partió de Guadalajara en dirección a la Ciudad de México. Esa fue la última vez que alguien los vio. Durante los meses siguientes, don Evaristo intentó adaptar la propiedad a sus necesidades comerciales, pero desde el primer día enfrentó problemas técnicos que hicieron evidente la necesidad de reparaciones. El sistema de agua no funcionaba, los pisos mostraban signos de hundimiento y había un olor persistente que ninguna cantidad de ventilación parecía ser capaz de eliminar. Fue durante estas reparaciones que Crescencio Maldonado y su cuadrilla descubrieron el muro emparedado en el pozo. El hallazgo de las placas funerarias y los efectos personales era solo el comienzo de una investigación que revelaría la verdadera dimensión de los crímenes cometidos. El juez instructor asignado al caso, don Florencio Delgadillo, ordenó una excavación sistemática de toda la propiedad. Los trabajos, que se extendieron durante 3 semanas, revelaron la existencia de múltiples cámaras subterráneas conectadas entre sí por un sistema de túneles que se extendía bajo gran parte del terreno. En cada una de estas cámaras se encontraron evidencias similares: placas funerarias, efectos personales y restos que los peritos médicos describieron como consistentes con actividades que habrían resultado en la muerte de múltiples individuos. El análisis de las placas funerarias reveló un patrón perturbador.
Los nombres correspondían, en muchos casos, a personas reportadas como desaparecidas en Guadalajara y poblaciones circunvecinas. Las fechas de muerte eran consistentes con las fechas de desaparición, sugiriendo que las placas habían sido creadas como un registro macabro de las víctimas. Entre los efectos personales, se encontraron objetos que permitieron identificar a varias de las víctimas. El reloj de bolsillo de Aurelio Sandoval, grabado con sus iniciales, un anillo que había pertenecido a María Luisa Contreras, fotografías familiares y prendas de vestir que, según los testimonios de familiares, habían sido el último atuendo visto en diversas víctimas. Pero quizás el descubrimiento más inquietante fue el hallazgo de varios cuadernos de anotaciones, escritos con la meticulosa caligrafía de Clemente Pineda. Estos documentos, que se convertirían en la evidencia más incriminatoria del caso, contenían descripciones detalladas de lo que solo podía interpretarse como experimentos realizados en seres humanos vivos. Las anotaciones incluían fechas, nombres, procedimientos aplicados y observaciones sobre los resultados obtenidos. Según estos cuadernos, Clemente había desarrollado un interés obsesivo por lo que él denominaba el proceso de transición entre la vida y la muerte. Sus anotaciones sugerían que consideraba a sus víctimas como sujetos de estudio y que los procedimientos que aplicaba tenían como objetivo observar y documentar las diferentes etapas de agonía que podía experimentar el cuerpo humano. Los métodos descritos incluían privación de alimentos y agua, aplicación de sustancias tóxicas en dosis graduales y procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia. Los cuadernos también revelaban la dinámica interna de la familia Pineda. Don Laureano aparecía como el organizador de las adquisiciones, el proceso de identificar y atraer a las víctimas. Doña Refugio se encargaba de la preparación y mantenimiento. Macadenio y Esperanza tenían roles más específicos. El primero se encargaba de la disposición final, mientras que la segunda documentaba fotográficamente lo que los cuadernos llamaban estados de progresión. La fotografía, de hecho, resultó ser un elemento central. En una de las cámaras subterráneas se encontró un laboratorio fotográfico completamente equipado con cientos de imágenes reveladas que las autoridades describieron como material que no puede ser exhibido públicamente debido a su naturaleza perturbadora, documentando sistemáticamente las diferentes etapas de los experimentos. El análisis de los documentos también reveló que los Pineda habían desarrollado un sistema elaborado para seleccionar a sus víctimas. Preferían personas sin conexiones familiares fuertes, individuos cuya desaparición no generaría investigaciones exhaustivas, trabajadores itinerantes, jóvenes recién llegados del campo, órfanos, personas en situación de vulnerabilidad social. El perfil de las víctimas sugería una planificación cuidadosa y un conocimiento profundo de la estructura social de Guadalajara. La investigación también reveló conexiones con individuos fuera de la familia nuclear. En los cuadernos aparecían referencias a colaboradores externos que ocasionalmente participaban en las actividades de los Pineda. Aunque la mayoría de estos nombres estaban en clave, los investigadores lograron identificar al menos a 3 individuos que habían tenido contacto regular con la familia. El doctor Sebastián Aguirre, médico retirado y mentor de Clemente, fue arrestado tras encontrarse correspondencia que sugería su conocimiento de las actividades.
En las cartas, Aguirre proporcionaba consejos sobre procedimientos de observación médica y solicitaba informes detallados. También fue arrestado Ignacio Bernal, propietario de una funeraria que había mantenido relaciones comerciales con los Pineda. La investigación reveló que Bernal había proporcionado materiales y herramientas especializadas, incluyendo químicos para embalsamamiento e instrumentos quirúrgicos. El tercer arrestado fue Perfecto Osorio, cochero que había trabajado para los Pineda y que, según los documentos, había participado directamente en el transporte de víctimas. Su testimonio, obtenido tras semanas de interrogatorio, proporcionó detalles adicionales sobre el modus operandi de la familia. Según Osorio, los Pineda habían desarrollado diferentes métodos para atraer a sus víctimas: ofrecer trabajo en el taller, prometer salarios superiores a los habituales, usar el pretexto de necesitar modelos para fotografías artísticas e incluso crear situaciones románticas usando a Esperanza como señuelo para atraer a jóvenes varones. El testimonio de Osorio también reveló que los crímenes no se limitaban a la casona de Guadalajara. La familia había desarrollado una red de actividades que se extendía a poblaciones cercanas, particularmente a pueblos donde mantenían propiedades secundarias. La búsqueda de los Pineda se extendió por todo el territorio nacional. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la familia nunca había llegado a la capital. Los últimos rastros confiables los ubicaban en la ciudad de León, donde habían permanecido algunas semanas antes de desaparecer completamente. La combinación de su prestigio social, el aislamiento relativo de su propiedad y la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población tapatía había creado condiciones únicas que los Pineda no habían logrado replicar en otros contextos. La investigación también reveló aspectos financieros inquietantes. Los Pineda habían acumulado una fortuna considerable, pero el origen de esta riqueza no se correspondía completamente con los ingresos esperables de su negocio de placas funerarias. El análisis de sus transacciones bancarias sugería la existencia de fuentes de ingreso adicionales, posiblemente relacionadas con la venta de objetos personales de sus víctimas o con actividades comerciales realizadas bajo identidades falsas. Entre los documentos encontrados en la casona había certificados de depósito en bancos de diferentes ciudades, todos a nombres que no correspondían a ningún miembro conocido de la familia Pineda. Estos certificados, emitidos en fechas posteriores a la desaparición de varias víctimas, sugerían que los criminales habían desarrollado un sistema para monetizar no solo los objetos de valor de sus víctimas, sino también sus identidades. El caso adquirió dimensiones nacionales cuando los periódicos de la Ciudad de México comenzaron a publicar detalles de la investigación. El Monitor Republicano y El Imparcial dedicaron páginas completas a lo que denominaron los crímenes más atroces de la historia nacional. Las descripciones, necesariamente censuradas para cumplir con los estándares de decencia pública, lograron transmitir la magnitud del horror descubierto en Guadalajara. La cobertura periodística también generó testimonios adicionales de personas que habían tenido contacto con los Pineda en diferentes épocas y lugares. Desde la Ciudad de México llegaron cartas de individuos que recordaban haber conocido a la familia durante sus primeros años en el país, proporcionando detalles sobre su origen que no habían sido conocidos previamente.
Según estos testimonios, los Pineda no habían llegado a México desde Michoacán como habían declarado originalmente, sino desde Centroamérica, posiblemente desde Guatemala. Su llegada había coincidido con disturbios políticos en esa región, y su capital inicial había sido considerablemente superior al que habría sido posible acumular mediante actividades comerciales legítimas. Más inquietante aún, algunos de estos testimonios sugerían que las actividades criminales de los Pineda no habían comenzado en Guadalajara, sino que formaban parte de un patrón de comportamiento que se extendía durante décadas y abarcaba diferentes países. Referencias veladas a desapariciones y eventos extraños en poblaciones centroamericanas durante los años anteriores a su llegada a México sugerían que los crímenes descubiertos en Guadalajara podrían ser solo una fracción de las actividades reales de la familia. En diciembre de 1900, 2 meses después del descubrimiento del pozo, las autoridades recibieron una carta que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. La carta, posmarcada en la ciudad de Veracruz, pero sin remitente identificado, contenía un mapa detallado de la casona de los Pineda y marcaba la ubicación de cámaras subterráneas que aún no habían sido descubiertas. El mapa resultó ser exacto. Las nuevas excavaciones revelaron la existencia de 3 cámaras adicionales, cada una conteniendo evidencias similares a las ya encontradas. Pero lo más significativo de este descubrimiento no fueron las evidencias adicionales, sino una cámara que parecía haber servido como archivo personal de las actividades de la familia. En ella se encontraron cientos de documentos meticulosamente organizados, correspondencia con individuos de diferentes países, registros detallados de transacciones financieras, mapas de otras propiedades y lo que parecía ser un directorio de contactos que se extendía por todo el continente americano. Los documentos sugerían que los Pineda habían sido parte de una red internacional de individuos dedicados a actividades similares. La correspondencia incluía cartas en diferentes idiomas, escritas en códigos parcialmente descifrables, que hacían referencia a envíos especiales, materiales de estudio y sesiones de observación colaborativa. Algunas cartas estaban firmadas con nombres que las autoridades reconocieron como pertenecientes a individuos que habían sido objeto de investigaciones similares en otros países. El análisis de estos documentos reveló que los Pineda habían mantenido comunicación regular con individuos en Argentina, Chile, Colombia y varios países centroamericanos. Las cartas sugerían la existencia de un sistema de intercambio de información sobre técnicas, métodos y resultados de experimentos, como si los corresponsales formaran parte de una comunidad académica siniestra dedicada al estudio sistemático del sufrimiento humano. Pero quizás el documento más inquietante encontrado en esta cámara fue un manuscrito de más de 200 páginas, escrito íntegramente por Clemente Pineda, que parecía ser un tratado teórico sobre lo que él denominaba la ciencia de la terminación. El manuscrito, redactado con la precisión de un texto académico, incluía diagramas anatómicos, tablas estadísticas y análisis comparativos de diferentes métodos para inducir la muerte lenta. El manuscrito revelaba que Clemente no consideraba sus actividades como crímenes, sino como investigación científica. Sus escritos mostraban la convicción de que estaba contribuyendo al conocimiento humano mediante la documentación sistemática de procesos que, según su perspectiva, no habían sido adecuadamente estudiados por la medicina formal. La publicación de extractos de este manuscrito en la prensa nacional generó reacciones que trascendieron el ámbito meramente criminal. Médicos, filósofos y clérigos publicaron artículos que debatían si los métodos de los Pineda eran realmente evidencia de supuestas verdades espirituales.
La búsqueda de los fugitivos continuó durante todo 1901, pero sin resultados concluyentes. Las autoridades mexicanas coordinaron esfuerzos con las de otros países, particularmente con Argentina y Chile, donde algunos testimonios habían sugerido posibles avistamientos de la familia. Sin embargo, la red de contactos que los Pineda habían desarrollado durante décadas de actividad criminal les proporcionaba múltiples recursos para mantener su clandestinidad. En marzo de 1901, las autoridades de Buenos Aires reportaron el arresto de un individuo que se identificó como Macedonio Pineda, pero que después de semanas de interrogatorio resultó ser un impostor. El impostor confesó que el verdadero Macedonio había muerto durante el viaje hacia Argentina y su cuerpo había sido arrojado al océano por sus propios familiares para evitar que su captura comprometiera la fuga del resto de la familia. Esta confesión proporcionó la primera confirmación de que al menos uno de los Pineda había muerto, pero al mismo tiempo reveló que los supervivientes habían continuado sus actividades criminales incluso durante su fuga. En junio de 1901, llegó desde Chile un reporte que parecía más prometedor. Las autoridades de Valparaíso habían arrestado a una mujer que correspondía a la descripción física de Esperanza Pineda y que había sido encontrada en posesión de objetos que coincidían con algunos de los efectos personales desaparecidos de las víctimas de Guadalajara. Sin embargo, la mujer se negó a confirmar su identidad y murió en prisión antes de que pudiera ser trasladada a México. Las circunstancias de su muerte fueron descritas como compatibles con envenenamiento autoadministrado, sugiriendo que había preferido el suicidio antes que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Mientras tanto, en Guadalajara, la investigación había revelado que los restos encontrados en las diferentes cámaras subterráneas correspondían a al menos 43 individuos diferentes, una cifra que superaba significativamente el número de desapariciones documentadas oficialmente en la ciudad. Esta discrepancia sugería que muchas de las víctimas de los Pineda habían sido personas cuya desaparición nunca había sido reportada. El análisis también reveló que las actividades criminales de la familia habían evolucionado a lo largo de los años, volviéndose de su vez más elaboradas y sistemáticas. La participación de colaboradores externos también había evolucionado, sugiriendo que los Pineda habían comenzado a atraer a individuos con intereses similares, creando una red de complicidad que se extendía más allá de la familia nuclear. En septiembre de 1901, la investigación dio un giro inesperado cuando las autoridades recibieron una segunda carta anónima, esta vez desde la Ciudad de México. La carta proporcionaba información detallada sobre el paradero de documentos adicionales, que supuestamente habían sido ocultados en propiedades que la familia había mantenido en secreto. La información resultó ser exacta. En una casa abandonada del barrio de Analco se encontraron archivos que revelaron que las actividades criminales de la familia habían incluido no solo el asesinato de individuos, sino también el desarrollo de métodos para eliminar a familias completas. Los archivos incluían planos detallados de casas pertenecientes a familias que habían desaparecido completamente, así como cronogramas que describían métodos para eliminar a todos los miembros de un grupo familiar de manera que sus desapariciones parecieran naturales o accidentales. Estas técnicas incluían el uso de venenos de acción lenta, la provocación de accidentes domésticos y la manipulación de condiciones médicas preexistentes. La segunda carta anónima también había incluido información sobre el posible paradero de los Pineda fugitivos. Según el autor de la carta, la familia había logrado establecerse en una remota región de Sudamérica donde continuaban sus actividades bajo identidades completamente nuevas. Sin embargo, la información era demasiado vaga para permitir una acción policial efectiva. En diciembre de 1901, las autoridades mexicanas declararon oficialmente cerrada la investigación activa. Los 3 colaboradores arrestados habían sido procesados y condenados. Sin embargo, los miembros supervivientes de la familia Pineda permanecían fugitivos. El caso tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá del ámbito criminal. La Iglesia Católica inició investigaciones sobre las prácticas religiosas de la familia y las autoridades médicas implementaron cambios significativos en el currículo del seminario conciliar. El impacto social del caso se extendió durante años. Las familias de Guadalajara desarrollaron nuevas rutinas de seguridad y el barrio de San Juan de Dios experimentó una disminución significativa en el valor de las propiedades. La casona misma se convirtió en un problema para las autoridades municipales. Don Evaristo Hernández, el comerciante que la había adquirido, la donó al municipio con la condición de que fuera demolida. Sin embargo,
La demolición reveló la existencia de cámaras subterráneas adicionales, que contenían lo que los investigadores describieron como el archivo personal más completo de actividades criminales jamás documentado. Estos materiales revelaron que las actividades de los Pineda habían comenzado mucho antes de lo que se había estimado originalmente. Pero quizás el descubrimiento más inquietante en estas cámaras finales fue una serie de documentos que sugerían que los Pineda habían estado trabajando en la compilación de lo que ellos denominaban un manual completo para la terminación científica. Este manual, que aparentemente había sido su proyecto más ambicioso, habría incluido técnicas, herramientas, métodos de selección de víctimas y procedimientos para evitar la detección, todo presentado en formato académico para ser distribuido a otros individuos con intereses similares. En 1902, 2 años después del descubrimiento del pozo, llegó a México la noticia de que autoridades brasileñas habían arrestado a un grupo de individuos que utilizaban métodos similares a los de los Pineda. Aunque nunca se estableció una conexión directa, las similitudes eran demasiado específicas para ser casuales. En 1903, un evento completamente inesperado proporcionó lo que parecía ser el cierre definitivo del caso. Las autoridades de Lima, Perú, reportaron la muerte en un accidente ferroviario de 3 individuos que viajaban con documentación falsa, pero cuyas descripciones físicas correspondían exactamente a las de don Laureano, doña Refugio y Clemente. Los cuerpos, según el reporte oficial, habían sido destruidos completamente en el incendio que siguió al de recarrilamiento, haciendo imposible la identificación definitiva. Sin embargo, entre los efectos personales recuperados se encontraron objetos que parecían confirmar la identidad de las víctimas. La noticia de las muertes fue recibida con una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, eliminaba la posibilidad de que continuaran cometiendo crímenes. Por otro lado, su muerte accidental privaba a las víctimas y sus familias de la justicia que habría proporcionado un juicio formal. Pero quedaban preguntas sin respuesta. Si los 3 Pineda habían muerto en el accidente de Lima, ¿qué había pasado con Esperanza? La posibilidad de que al menos un miembro de la familia hubiera sobrevivido continuaba inquietando a los investigadores. En los años siguientes, aparecieron ocasionalmente reportes de avistamientos de individuos que supuestamente correspondían a la descripción de Esperanza Pineda en lugares tan distantes como California, Brasil y España, pero ninguno pudo ser confirmado definitivamente. El caso de los Pineda se convirtió en materia de estudio en universidades, seminarios de derecho y escuelas de medicina. Criminólogos y psicólogos analizaron los métodos utilizados por la familia buscando patrones que pudieran ayudar a prevenir crímenes similares en el futuro. En 1905 se publicó el primer estudio académico completo del caso, Criminología aplicada, el caso de la familia Pineda y sus implicaciones para la ciencia forense. El libro, escrito por el Dr. Manuel Flores, profesor de medicina legal, se convirtió en texto de referencia en universidades de toda América Latina. Según el Dr. Flores, el caso de los Pineda revelaba vulnerabilidades específicas en la estructura social mexicana de finales del siglo XIX. La combinación de jerarquías sociales rígidas, respeto excesivo por las apariencias y protección insuficiente para los sectores vulnerables de la población. En 1910, las autoridades de Guadalajara organizaron una ceremonia conmemorativa para honrar a las víctimas identificadas de los Pineda. Un monumento fue erigido en el cementerio municipal, incluyendo los nombres de todas las víctimas cuya identidad había sido confirmada, así como una placa dedicada a las víctimas no identificadas. Sin embargo, la ceremonia también sirvió para recordar que muchas preguntas sobre el caso permanecían sin respuesta.
En los años siguientes, el caso se desvaneció de la atención pública, pero su impacto en las instituciones y la sociedad mexicana perduró. Las reformas implementadas como resultado de la investigación mejoraron significativamente los sistemas de protección social y justicia criminal. Más importante aún, el caso cambió fundamentalmente la percepción pública sobre la naturaleza del crimen organizado. Los Pineda habían demostrado que los criminales más efectivos podían ser individuos inteligentes, organizados y socialmente respetables, capaces de mantener fachadas de normalidad durante décadas mientras cometían los crímenes más atroces. Esta lección tendría implicaciones mucho más allá del contexto de Guadalajara. En las décadas siguientes, las autoridades de múltiples países desarrollaron nuevos enfoques para la investigación criminal, reconociendo que los criminales más peligrosos podían estar ocultos en los sectores más respetables de la sociedad. Pero quizás el legado más duradero del caso fue su impacto en la conciencia colectiva mexicana. Los crímenes de los Pineda se convirtieron en referencia cultural, un recordatorio de que la maldad humana podía adoptar formas más sofisticadas y persistentes de lo que la sociedad estaba preparada para reconocer. En la literatura, el periodismo y las conversaciones cotidianas, los Pinedas de Guadalajara se convirtieron en sinónimo de una forma de mal que era mucho más aterrorizante por su capacidad para esconderse detrás de máscaras de respetabilidad. Hasta hoy, más de un siglo después del descubrimiento del pozo, el caso de la familia Pineda continúa siendo estudiado por criminólogos, psicólogos y sociólogos. Los documentos originales de la investigación, preservados en el Archivo Histórico de Jalisco, siguen proporcionando material para nuevos análisis. Cada generación de investigadores encuentra nuevos aspectos que resuenan con las preocupaciones y metodologías de su época. Pero hay un aspecto del caso que permanece inmutable a través de todas las interpretaciones académicas y culturales. Es un recordatorio de que la capacidad humana para el mal puede adoptar formas que desafían nuestra comprensión y nuestras capacidades de protección. Los nombres grabados en las placas funerarias encontradas emparedadas en el pozo de la casona de los Pineda continúan existiendo, preservados ahora en el Archivo Histórico de Jalisco como testimonio material de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal mexicana. Sus inscripciones, grabadas con la misma precisión técnica que había hecho famoso el taller de la familia, permanecen como epitafios silenciosos de víctimas cuyas voces fueron silenciadas para siempre, pero cuya memoria continúa exigiendo que nunca olvidemos la vigilancia constante que requiere la protección de los más vulnerables entre nosotros. La historia de la familia Pineda nos confronta con una verdad aterradora. El mal no siempre se esconde en las sombras, en las figuras marginales de la sociedad. A veces habita en la respetabilidad, en las fachadas de elegancia y buenos modales. Nos enseña que la capacidad humana para la crueldad es un abismo que puede ser tan profundo como la ambición o el intelecto. Es una llamada de atención para todos nosotros, un recordatorio de que la vigilancia, la empatía y la protección de los más vulnerables son responsabilidades que no podemos delegar. Si te ha conmovido o perturbado esta historia, me gustaría que me dijeras en los comentarios, ¿qué crees que llevó a la familia Pineda a cruzar la delgada línea entre la respetabilidad y la depravación absoluta?
Si esta sombría travesía por la historia te ha impactado, dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal para no perderte las futuras narraciones que la historia ha guardado para nosotros. Gracias por acompañarme en este oscuro viaje. Dios te bendiga.